La barra del bar de barrio olía a madera vieja y whisky derramado. Era una noche templada en Zaragoza, de esas en que los hombres mayores buscan refugio en la penumbra, lejos del ruido de la ciudad. Antonio Salas, 81 años, sostenía su vaso con manos firmes a pesar de los años y de la cadera maltrecha que le obligaba a moverse despacio. Su mirada gris permanecía fija en el ámbar del whisky, como si dentro encontrara un fragmento de paz que el mundo ya no le ofrecía. Desde una mesa cercana, un grupo de 5 hombres jóvenes rompió la calma con risas demasiado fuertes. Llevaban el corte de pelo corto, las espaldas rectas y la mirada vigilante. Eran militares, del destacamento de élite que entrenaba en la base de San Gregorio. Iban de paisano, pero su actitud los delataba. Uno de ellos, de unos 30 años, se levantó con paso seguro y se acercó a Antonio. «¿Seguro que está en el lugar correcto, abuelo?», dijo con tono burlón. Su nombre era Javier Torres, cabo primero, y llevaba la arrogancia de quien ha sobrevivido a misiones peligrosas y cree que ya lo ha visto todo. Antonio no respondió, giró apenas la cabeza, lo justo para que el joven viera el brillo helado de unos ojos que habían conocido demasiadas sombras. «Solo estoy tomando una copa», murmuró. El grupo en la mesa soltó una carcajada. El aire cambió de textura. La broma se transformó en desafío. Javier señaló la vieja chaqueta que el anciano tenía sobre el respaldo del taburete. Era una prenda descolorida, con un parche casi borrado en la manga, una calavera con alas o algo parecido. «Bonito adorno», dijo con una sonrisa cargada de veneno. «¿Lo compró en el mercadillo para impresionar?». Antonio recogió la chaqueta con calma y la colocó sobre sus rodillas. «Solo es un viejo recuerdo», respondió. Esa frase fue un error. Para hombres como Javier, acostumbrados a respetar cada insignia cosida en un uniforme, la sospecha de falsedad era un golpe a la honra. El ambiente se tensó. Los otros militares se levantaron, formando un semicírculo a su alrededor. La camarera, Marisa, llevaba 20 años atendiendo aquel bar. Conocía a Antonio, venía 3 noches por semana, pedía lo mismo y jamás causaba problemas. Ella percibió el peligro al instante, esa mezcla de orgullo y testosterona que precede al desastre. «Déjelo, Javi», dijo uno de los compañeros medio en broma. «Igual es secreto de Estado». Pero el cabo no cedió. «¿Qué unidad era, viejo? ¿Qué significa ese parche?». Antonio bajó la vista al vaso. «Fue hace mucho», susurró. Intentó zanjar el asunto, pero el joven avanzó un paso. «Los hombres que respeto murieron por los símbolos que llevaban. Si usted no puede explicar el suyo, está mintiendo». El murmullo de los clientes se apagó. Antonio sintió como el ruido del bar se desvanecía, sustituido por otro sonido, el zumbido de un helicóptero sobre el desierto, el calor insoportable, el olor a pólvora. Tenía 25 años otra vez. Un compañero le había golpeado el hombro riendo antes de saltar al vacío. El mismo parche, recién cosido, brillaba en la penumbra roja de la cabina. El recuerdo duró un instante. Cuando volvió al presente, Javier le sujetaba el brazo. «Vamos a hablar con los guardias, a ver si recuerda algo». Marisa desapareció tras la puerta del almacén. No llamó a la policía. Sacó un número escrito en una tarjeta amarillenta que un coronel retirado le había dejado años atrás. «Si Antonio tiene un problema que los uniformes entenderían, llama aquí», le había dicho. Marcó con manos temblorosas. «Habla Marisa, del bar Alameda», explicó rápido. «Hay unos militares acosando a un veterano. Dicen que finge. No quieren irse». Hubo silencio al otro lado, solo el tecleo de un ordenador. «¿Ha dicho Antonio Salas?», preguntó la voz, ahora más tensa. «Sí». Otro silencio. Luego, en un susurro.
No deje que se vayan. Enseguida enviamos ayuda. Fuera la ciudad seguía dormida. Dentro la tempestad apenas comenzaba. La puerta del bar se abrió con una fuerza seca, como una sentencia. 3 todoterrenos negros, sin distintivos, se habían detenido frente al local con la precisión de un desfile militar. De ellos descendieron 6 hombres vestidos de civil, pero con el andar de quienes mandan incluso sin uniforme. El que encabezaba el grupo era alto, de rostro tallado por años de mando y ojos que no titubeaban. Avanzó sin prisa, sin una palabra, directo hacia la escena junto a la barra. Javier seguía con la mano en el brazo de Antonio, sin comprender aún la magnitud del error que acababa de cometer. Fue entonces cuando el hombre recién llegado, el coronel Manuel Vargas, comandante del Grupo de Operaciones Especiales de Zaragoza, se cuadró frente al anciano y alzó la mano en un saludo que cortó el aire como una navaja. «Señor Salas», dijo con voz clara, profunda, «es un honor». El silencio se hizo total. Incluso la música de fondo se había detenido. Javier soltó el brazo de Antonio como si le hubiera quemado. Sus compañeros retrocedieron un paso, desorientados. El coronel no miró a ninguno de ellos. Toda su atención estaba en el veterano de aspecto frágil, que apenas se incorporó con esfuerzo y respondió al saludo con una leve inclinación de cabeza. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los soldados. Nadie respondió. El coronel finalmente giró el rostro hacia su equipo, la voz más baja aún, pero cargada de furia contenida. «¿Qué creéis que estáis haciendo?». Javier tragó saliva. «Creímos que fingía, señor. Ese parche, no sabíamos». «¿Pensasteis?», interrumpió Vargas con desprecio. «Os pagan para obedecer, para actuar con precisión, no para humillar a un ciudadano en su propio país». Se giró hacia el resto del bar. «¿Veis a este hombre? Para vosotros es solo un anciano. Para mí es historia viva. Es quien resistió en las colinas de Daraa durante 17 horas solo, cuando el resto de su unidad cayó. Es quien cruzó la frontera siria en el 71 para una operación que oficialmente nunca ocurrió». Los ojos de Javier se abrieron como platos. Algunos clientes del bar murmuraron incrédulos. El coronel siguió, con un tono que mezclaba admiración y amargura. «Ese parche que os parece una reliquia barata pertenece a la unidad Titán. Oficialmente nunca existió. Pero si alguna vez habéis escuchado el nombre en susurros durante un entrenamiento, si alguna vez os hablaron de los que hicieron lo imposible, era él, el tercero de 4, Titán 3. Las palabras golpearon como piedras. Antonio seguía en silencio. Había aprendido que el respeto verdadero no necesita discurso. Solo miraba al coronel con una mezcla de cansancio y resignación. No era la primera vez que lo confundían con un viejo cualquiera, pero sí la primera en que se había sentido tan profundamente humillado. «Mis disculpas, señor Salas», dijo Vargas, inclinando ligeramente la cabeza. «No permitiré que esto quede así». El bar entero respiró de nuevo, como si se deshiciera un nudo invisible. Javier y los suyos no dijeron nada. El coronel se giró hacia ellos, el tono ahora tan gélido como una sentencia militar. «A mi despacho, 0530. Estáis todos en informe». Marisa, desde el fondo, se secó discretamente una lágrima. Los clientes, uno por uno, levantaron la mirada hacia Antonio con una mezcla de respeto y vergüenza. Habían estado a punto de presenciar cómo se pisoteaba una leyenda. El coronel colocó una mano suave en el hombro del anciano. «Déjeme acompañarle a casa, señor». Antonio asintió. Al pasar por Javier, se detuvo un segundo. «Aún hay fuego en vosotros», dijo en voz baja. «Solo hay que enseñar dónde dirigirlo». Esa noche, Zaragoza se fue a dormir con una historia más. Una que no saldría en los periódicos, pero que marcaría a todos los que la vivieron. Alguien había recordado a tiempo que el valor verdadero no grita, simplemente permanece.
La mañana siguiente amaneció gris sobre Zaragoza, como si el cielo mismo compartiera la resaca moral que pesaba en los hombros de Javier y su equipo. A las 5 en punto se presentaron en el despacho del coronel Vargas. Nadie habló. El silencio en el pasillo era tan espeso como el aire antes de una tormenta. Vargas no alzó la voz. No necesitaba hacerlo. Les hizo sentarse, uno a uno, frente a él. Les miró como un padre decepcionado más que como un superior airado. «Habéis fallado», dijo finalmente. «No en disciplina ni en lealtad. Habéis fallado en comprensión, en historia, en humildad». Las sanciones fueron inmediatas. Suspendidos de toda operación. 1 mes de formación intensiva, no en armas ni táctica, sino en algo más difícil, legado. Pasaron los días encerrados en una sala sin ventanas, estudiando documentos desclasificados, informes de misiones que nunca ocurrieron oficialmente. Leyeron sobre operaciones en Bosnia, Mali, Irak, pero sobre todo sobre una unidad que casi no dejaba rastro, Titán. Javier, que había llegado a la unidad condecorado por su sangre fría en combate, se enfrentó por primera vez a algo que no podía dominar con fuerza ni estrategia: la vergüenza. Cada noche escribían ensayos, reflexiones. Algunos terminaban con los ojos húmedos, otros con el ceño fruncido de la humillación. Nadie salió indemne. Mientras tanto, Antonio volvía a su rutina. Bar Alameda, 3 noches por semana. El mismo taburete, el mismo whisky. Pero ahora las miradas eran distintas. La gente se acercaba con cautela. Algunos con respeto, otros con curiosidad disfrazada de educación. Él respondía con monosílabos, casi siempre. No quería héroes, solo silencio. Una tarde recibió una carta del comandante de la base. Papel grueso, escudo en relieve, lenguaje formal. Pedían disculpas. Le ofrecían asistencia médica de por vida. Antonio la leyó entera, luego la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. No pidió nada, no contestó, solo deseaba seguir siendo el viejo invisible del fondo del bar. Marisa lo vigilaba sin que él se diera cuenta. Se había convertido en su guardiana silenciosa. A veces le dejaba una copa pagada por alguien más, otras simplemente limpiaba a su alrededor con más delicadeza. Nadie se atrevía a importunarle. Había una especie de santuario invisible a su alrededor, construido a base de respeto y remordimiento. El cabo Javier volvió al bar pasadas 3 semanas. Entró sin uniforme, sin su grupo, sin esa confianza que antes le empujaba el pecho hacia adelante. Caminó despacio, como quien entra en terreno sagrado. Antonio estaba en su sitio habitual, no alzó la mirada al principio. «Buenas noches, señor», dijo Javier en voz baja. Antonio giró la cabeza, y sus ojos grises lo observaron con una calma que pesaba más que cualquier reproche. El joven tragó saliva. «Vengo a disculparme por lo que hice, por lo que no entendí. No hay excusa». Durante unos segundos eternos, Antonio no respondió. Luego señaló con la cabeza el taburete vacío a su lado. Javier se sentó, sin saber si merecía estar allí. Marisa les miraba desde la barra, en alerta silenciosa. «¿Nombre?», preguntó Antonio. «Javier, señor». El anciano hizo una seña a Marisa. «Ponle lo mismo que yo». Luego miró al joven con ojos que, esta vez, no estaban en guerra. «¿Aprendiste algo de todo esto?». Javier asintió despacio. «Aprendí que el hombre más callado en una sala suele ser el que más merece ser escuchado, y que algunas medallas no se llevan en el pecho, sino en la memoria». Antonio alzó su vaso levemente. «Es un buen comienzo». En ese momento, algo cambió. No entre ellos, aún, pero sí en el aire. Como si 2 generaciones, separadas por décadas de sangre y polvo, hubiesen encontrado un puente. No de palabras, sino de comprensión. La ciudad seguía girando afuera, ajena.
Pero en ese rincón de madera y humo, un soldado había empezado a entender lo que significa realmente ser uno. Pasaron los días y la presencia de Javier en el bar Alameda se volvió habitual. No era constante, pero sí suficiente para que Marisa dejara de tensarse al verle entrar. A veces hablaba con Antonio. Otras simplemente se sentaba en silencio, observando cómo el anciano se perdía en su vaso como quien mira hacia un pasado demasiado vivo. Antonio no hablaba de sus misiones, no contaba anécdotas ni presumía de sus cicatrices. Pero con el tiempo empezó a dejar entrever detalles. Pequeños retazos de memoria, como si soltara migas de pan en un sendero que solo alguien con paciencia podría seguir. «Éramos 4», dijo una noche, sin levantar la mirada. Javier alzó la vista de su cerveza. «¿4 qué, señor?» Antonio se encogió de hombros. «Titán. 4 hombres. Un nombre que nunca existió en los papeles». Javier lo miraba en silencio. No quería interrumpir. Sabía que cualquier palabra precipitada podría cerrar esa puerta recién entreabierta. Antonio continuó, como hablando más para sí mismo que para su interlocutor. «El 4º cayó en Kabul, el 2º en el Líbano, el primero...» Hizo una pausa larga, dolorosa. «El primero me dejó esto». Señaló el parche deshilachado. «Murió en mis brazos. Me lo arrancó de su manga con sus últimas fuerzas. No como símbolo, sino como carga. No dejes que nos olviden», me dijo. Javier bajó la mirada. La imagen se le clavó en el pecho como una bala lenta. Comprendió de golpe que ese trozo de tela no era una reliquia ni un trofeo, era una tumba portátil, una promesa que pesaba más que cualquier condecoración. Esa noche, al salir del bar, Javier caminó por el casco viejo de Zaragoza como un hombre cambiado. Las luces amarillas de las farolas proyectaban sombras largas, y en cada esquina veía reflejada la figura encorvada de Antonio, como un espectro que había sobrevivido a todos menos a sí mismo. Mientras tanto, en la base, el coronel Vargas supervisaba personalmente la reintegración del equipo. No les hablaba con dureza, pero tampoco les facilitaba el camino. Les ponía frente a veteranos reales, les hacía escuchar sus historias. Una tarde los llevó al cementerio militar de Torrero. Les hizo leer cada nombre, cada fecha, cada inscripción. «Vosotros sois el ahora», les dijo, mirando las lápidas. «Pero este suelo es el antes, y sin el antes no hay propósito». Las palabras calaron. Incluso los más reacios empezaron a cambiar. Uno de los compañeros de Javier, el más impulsivo, comenzó a llevar una libreta donde apuntaba nombres y relatos. Otro decidió buscar a familiares de veteranos para entrevistarles. Era como si hubieran cruzado una frontera invisible, donde el respeto ya no era teoría, sino piel. Un día, al finalizar el entrenamiento, Javier se acercó al coronel. «Señor, me gustaría hacer algo». Vargas lo observó con esa mezcla de severidad y curiosidad que solo los altos mandos manejan bien. «Quiero hablar con los nuevos reclutas, contarles lo que pasó, lo que no debe repetirse». El coronel asintió. «Habla desde la experiencia, no desde la culpa». Esa misma semana, Javier dio su primera charla ante un grupo de jóvenes recién incorporados. Les habló del bar, del anciano, del error. No dio nombres, no buscó conmover, solo relató los hechos con la frialdad de quien ha aprendido a la fuerza. «Pensamos que sabíamos lo que era el honor», dijo al final, «hasta que lo humilláramos sin darnos cuenta. El hombre que más había dado era el que menos lo exigía». Hubo silencio, miradas serias. Un susurro de comprensión recorrió la sala. El mensaje había llegado. En el bar Alameda, Antonio seguía asistiendo a su cita con el pasado, pero algo había cambiado. Ahora, cuando entraba un joven militar, lo saludaban con respeto. A veces con un «Buenas noches, señor». Otras simplemente con un gesto de cabeza. No era fama, era reconocimiento silencioso, el único que importa.
y cada vez que Javier se sentaba a su lado, Antonio no veía al muchacho impulsivo que le enfrentó. Veía a un hombre en construcción, uno que estaba empezando a entender. La semana del Día de las Fuerzas Armadas llegó con cierta solemnidad a Zaragoza. En el centro, banderas ondeaban sobre los balcones y algunos colegios preparaban actos conmemorativos. En la base, los preparativos eran aún más intensos. El Ministerio de Defensa había anunciado la visita de una delegación internacional. Se organizaron demostraciones, exposiciones de material histórico y actos de homenaje a los veteranos. Fue entonces cuando el coronel Vargas tomó una decisión inesperada. Propuso que Antonio Salas fuese invitado de honor en la ceremonia central, no como espectáculo ni figura decorativa, sino como símbolo viviente de una memoria que no debía perderse. Antonio rechazó la invitación la primera vez. «No necesito desfiles», dijo con tono seco, pero Marisa, siempre atenta, habló con él una noche en el bar. «Hay jóvenes que necesitan verte, no para aplaudirte, para comprender». Aquella frase, dicha sin solemnidad, le hizo pensar, y esa misma semana aceptó. Con una condición, sin discursos, sin aplausos, solo presencia. El día de la ceremonia, Antonio apareció vestido con sencillez. Chaqueta oscura, camisa clara, sin medallas, sin banda. Solo el viejo parche cosido en la manga izquierda. Fue Javier quien lo recibió a la entrada de la base. «Gracias por venir, señor». Antonio asintió sin decir palabra. Cruzó el patio de armas entre dos filas de jóvenes soldados que no disimulaban su curiosidad. Algunos sabían quién era, otros solo veían a un anciano misterioso, pero todos intuían que estaban frente a algo importante, algo que no aparecía en los manuales. Durante la ceremonia se guardó un minuto de silencio por los caídos. El coronel Vargas tomó la palabra y, sin dar nombres, habló de una generación de sombras, de aquellos que lucharon donde no había cámaras ni banderas. «Hay hombres», dijo, «que entregaron todo sin pedir nada, y entre ellos algunos siguen caminando entre nosotros». Miró a Antonio, que apenas movió la cabeza. Nadie le aplaudió. Era un silencio distinto, no de indiferencia, sino de respeto absoluto. Tras el acto, un joven soldado se acercó con timidez. Tendría apenas 20 años. «Señor, ¿usted fue de los Titán?» Antonio lo observó durante un largo instante. «¿Qué sabes tú de eso?» El muchacho sonrió nervioso. «Solo rumores. Dicen que eran fantasmas». Antonio esbozó una leve sonrisa. «Los fantasmas no caminan al sol». Luego, como si no quisiera seguir con el tema, le puso una mano en el hombro. «Cuida de los tuyos. Esa es la única regla que vale». Esa tarde, de regreso al bar, Antonio parecía más liviano. Marisa lo notó, no en su andar, que seguía siendo lento y cuidadoso, sino en su mirada, menos cargada. Le sirvió su whisky sin decir nada, como siempre. «Fue extraño», dijo Antonio de pronto, «volver allí, escuchar los tambores, los himnos. Pensé que nunca lo haría otra vez». Marisa se apoyó en la barra. «¿Y te alegraste de ir?» Antonio no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su vaso y miró el reflejo de la luz sobre el líquido. «No fui por mí, fui por ellos, los que ya no pueden estar». El reloj marcó las 9. Javier entró por la puerta, aún con la gorra bajo el brazo. Se sentó en su lugar habitual, al lado del viejo. No necesitó pedir. Marisa le sirvió lo mismo que a Antonio. «Hoy he hablado con los nuevos otra vez», dijo Javier. «Les conté lo que no aparece en los archivos». Antonio lo miró de reojo. «¿Y qué les contaste?» Javier se encogió de hombros. «Que el valor no siempre grita, que a veces solo se sienta en silencio y sostiene un vaso sin temblar». Antonio asintió, levantó su vaso.
Javier lo imitó. El tintinear fue casi imperceptible, pero en ese gesto silencioso ambos comprendieron que algo importante estaba ocurriendo. La antorcha no se había entregado, pero empezaba a iluminar un nuevo camino. La llegada del otoño tiñó Zaragoza de ocres y dorados. El viento empezaba a calar en los huesos y el bar Alameda se volvía aún más acogedor. Las ventanas empañadas, las botellas alineadas tras la barra y el rumor de conversaciones discretas eran ya parte del refugio cotidiano para Antonio. Pero esa tarde Antonio no se sentó en su taburete habitual. Esperó de pie, junto a la entrada, como si tuviera una cita. Javier entró pocos minutos después, sin uniforme, con una carpeta en la mano. ¿Listo?, preguntó Antonio. Javier asintió, aunque no tenía claro para qué. Caminaron juntos por las calles del barrio viejo, en silencio. Cruzaron el Ebro por el puente de hierro y llegaron a un edificio modesto, de fachada gris, el Archivo Municipal de Zaragoza. Allí les esperaba una funcionaria, de rostro amable y ojos de investigadora. Antonio había hecho una petición días antes: donar ciertos documentos, pero con condiciones estrictas. Nada de exhibiciones públicas, nada de prensa. Solo acceso restringido para investigadores y militares en formación. Quiero que quede constancia, explicó Antonio. No por mí, por ellos, por los 3 que no volvieron, y por los que vendrán, para que no repitan los errores que nosotros cometimos en la oscuridad. La funcionaria le entregó una hoja para firmar la sesión. Javier observaba en silencio, sintiéndose testigo de algo solemne. Antonio abrió su carpeta. Había solo 5 documentos: un informe redactado a mano, una foto en blanco y negro con rostros apenas visibles, una carta sin remitente, un mapa tachonado de anotaciones y un parche. El mismo parche. Durante unos segundos, Javier contuvo la respiración. Antonio lo sostuvo entre los dedos, luego lo dejó sobre la mesa. Que esté en manos de quien sepa lo que significa. Al salir, caminaron sin prisa. Antonio parecía más ligero, como si al dejar aquel símbolo atrás hubiera soltado un peso invisible. ¿Lo echas de menos?, preguntó Javier. El combate, la vida de antes. Antonio negó con la cabeza. Echo de menos a los que lo entendían. El combate se olvida, pero hay miradas que no desaparecen nunca. Esa noche, de vuelta en el bar, no hablaron mucho. Marisa les sirvió sin decir palabra. El ambiente era distinto, más contenido, más íntimo. Cerca de las 10 entró un joven soldado, nervioso. Llevaba el uniforme recién planchado y los ojos cargados de respeto. Se acercó a Javier y le entregó una carta. Me han dicho que debía dársela a usted, sargento. Javier la abrió, leyó en silencio. Luego la pasó a Antonio. Era una carta del ministerio. Informaban que el programa de formación básica para unidades especiales incluiría, a partir del año siguiente, un módulo nuevo: legado y memoria operativa, inspirado en testimonios de veteranos de unidades no oficiales. Antonio dejó la carta sobre la barra. No dijo nada durante un rato. Luego, en voz baja: más vale tarde que nunca. Javier levantó la vista. Gracias a ti, señor. No a mí, corrigió Antonio. A ellos. Yo solo soy el que aún respira. En la esquina del bar, un viejo tocadiscos soltó las primeras notas de un bolero. El murmullo bajó. Antonio cerró los ojos un instante. Esa la ponía mi mujer cuando planchaba. Siempre decía que las canciones tristes enseñan más que las alegres. Javier no respondió. Solo observó. Aprendí a hacerlo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer fina. Dentro, el bar seguía siendo santuario. Un lugar donde el pasado no pedía permiso para quedarse, donde algunos hombres aún llevaban cicatrices que no se veían, y donde, poco a poco, alguien más joven aprendía a reconocerlas sin miedo.
Esa última noche fue distinta, no porque hubiera una revelación grandiosa, ni porque el pasado decidiera irrumpir con estruendo. Fue distinta por su quietud, por la forma en que el tiempo pareció suspenderse alrededor de una mesa de madera gastada, un vaso a medio llenar y dos hombres que ya no necesitaban decir mucho. Antonio llegó temprano al bar. Se sentó en su lugar habitual, pero esta vez no pidió whisky, pidió agua. Marisa alzó las cejas, sorprendida, pero no comentó nada. Se limitó a servirle el vaso con el mismo cuidado de siempre. «Hoy no toca recordar con alcohol», dijo Antonio, más para sí que para nadie. Observó la entrada, como esperando algo. Minutos después, Javier entró. Llevaba algo bajo el brazo, un libro de tapas negras, sin título. Se sentó en silencio y lo colocó sobre la mesa. «Quiero dejar esto aquí, para quien venga después». Antonio lo abrió. Era un cuaderno de relatos, escrito a mano con letra firme. En las primeras páginas había historias breves, cada una dedicada a un soldado anónimo. En la última, sin firma, había un texto titulado «El tercero de cuatro». Antonio lo leyó despacio. No dijo nada al terminar, cerró el cuaderno y lo dejó sobre la barra. «¿Crees que servirá?», preguntó Javier. «Servirá si alguien tiene el valor de leerlo sin buscar héroes. Solo verdad». Marisa envolvió el cuaderno en plástico transparente y lo guardó en una pequeña vitrina cerca de la caja. Sin rótulo, sin fanfarria, solo la presencia discreta de algo que debía respetarse. La noche avanzó. El bar fue vaciándose. Algunos clientes se acercaron a saludar a Antonio, con respeto silencioso. Él respondió con una sonrisa leve, nada más. Cuando quedaron solos, Javier se giró hacia él. «¿Y ahora qué?». Antonio miró por la ventana, hacia las luces temblorosas de la calle. «Ahora sigo viniendo aquí, hasta que deje de venir, y tú sigues enseñando a los nuevos a no repetir errores viejos». Javier bajó la mirada. Luego la alzó con decisión. «Cuando llegue ese día, cuando dejes de venir, ¿cómo quieres que te recuerden?». Antonio sonrió, casi con tristeza, como alguien que hizo su parte, ni más ni menos, y que no permitió que el olvido enterrara a quienes lo dieron todo. El reloj marcó la medianoche. Antonio se levantó, no sin dificultad, pero con dignidad. Javier quiso acompañarlo hasta la puerta, pero el anciano lo detuvo con un gesto suave. «Esta vez no hace falta, ya sé el camino». Salió del bar sin volver la vista. La lluvia había cesado. Solo quedaban charcos y el eco de unos pasos firmes sobre las baldosas. Dentro, Javier se quedó mirando el cuaderno en la vitrina. Marisa, a su lado, rompió el silencio con voz queda. «Se va en paz». Javier asintió. «Y deja algo más valioso que medallas. Deja memoria». En ese rincón del viejo bar Alameda, donde las paredes habían escuchado más historias de las que podían sostener, quedaba ahora una más. No de guerras ni de hazañas, sino de silencio, redención y legado. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete al canal, deja un comentario y compártela para que la memoria de hombres como Antonio Salas no se pierda nunca entre el ruido del mundo.